Rodrigo y su servidora Carolina, y hoy les vamos a presentar el tema de síndromes medulares. La que sigue, por favor. Y como definición, tenemos que una lesión medular va a ser aquella alteración sobre la médula espinal que puede producir alteraciones en el movimiento, la sensibilidad o la función autónoma por debajo del nivel de la lesión. La que sigue, por favor. Respecto a su epidemiología, tenemos que los accidentes de tránsito son los responsables en su mayoría, representando un 38.5% de lesiones medulares o de síndromes. Seguido de los actos de violencia, representados por un 5 a 29%, caídas, representadas por el 17 al 21%, o actividades recreativas, con un 7 a 16%. Se menciona en la bibliografía que la edad promedio para sufrir algún tipo de lesión medular es a los 32 años, y la mayor frecuencia entre edades de apariciones de los 15 a los 25 años, frecuentemente pues en varones, a comparación con las mujeres. Y también se menciona que una lesión a nivel cervical, una a nivel torácico y una lumbar pues son las más representativas, teniendo así que a nivel torácico representa en su mayoría un 45.2%, cervical 32.1% y lumbar 22.8%. La que sigue, por favor. Bueno, respecto a su etiología, tenemos que pues no solo los traumatismos van a ser los responsables de alguna lesión o de algún síndrome medular. Por ende, pues también se debe tener en consideración anomalías congénitas como el distrofismo medular o la diastematomielia, lesiones vasculares como malformaciones arteriovenosas, fístulas durales arteriovenosas, angiomas cavernosos, infartos medulares u hemorragias. Tumores como los extramedulares, los intramedulares y los extramedulares intradurales. La siringomiela. También puede haber causas degenerativas, como la hernia de disco o la estenosis del canal medular, e inflamatorias, ya sea por infecciones, virus, hongos, bacterias, o bien no infecciosas como la esclerosis múltiple. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con un leve repaso de neuroanatomía. Hay algunas cosas que son medio complicadas porque pues algunas tienen muchos nombres distintos. Entonces, si hay duda, por favor, deténganme para que pues se pueda resolver esta duda, ¿ok? Sí se puede, claro. Muy bien, entonces vamos a usar que la médula espinal es parte del sistema nervioso central y pues va a estar contenida en el conducto medular. Sus relaciones anatómicas vamos a ver que anteriormente va a tener la cara posterior de los cuerpos vertebrales, lateral va a tener a los pedículos, posteriormente va a tener a las láminas y las apófisis espinosas. Tiene una longitud de más o menos 45 centímetros, va a depender del altura de la persona, va de C1 a L2. Sigue las curvaturas de la columna, tiene dos engrosamientos, uno cervical y uno lumbar, y de grosor pues tiene digamos como 1 centímetro de diámetro. Dato curioso, hay más bien los nervios, la distribución de digamos que los nervios que van a salir de la médula espinal va a ser en pares, y dato curioso, hay un par más que en el área cervical que de lo que tenemos de vértebras. Entonces eso nos da 8 pares de nervios en la parte cervical, 12 pares de nervios en la parte torácica, 5 pares de nervios en la parte lumbar, 5 pares en el sacro, y un par coxígeo. Ajá. Vamos a ver que va a estar envuelto por las meninges. Vamos de adentro hacia afuera. La pía madre va a ser la capa más adherida a la médula, y vamos a ver que va a tener como un tejido especial, una formación especial que va a ser el ligamento dentado. Después tenemos al aracnoides, que van a ser 2 capas, una parietal y una visceral,
y entre ellas va a estar el espacio subaracnoideo, y la dura madre pues va a ser la más externa de esta, ¿no? Entre la dura madre y el marco óseo hay un tejido adiposo y un plexo venoso diseñado para amortiguar golpes, y a esto se le llama espacio epidural o espacio extradural. ¿Qué es lo que podemos ver en esta parte de aquí? Si ven, esto es como líneas blancas, representan el tejido adiposo y esto. Entonces, pues es importante que sepamos que eso existe. Después, en la configuración externa vamos a tener que, pues tenemos a nuestra médula y pues vamos a verla primero de acá, ¿no? Tenemos un surco medio anterior y un surco medio posterior. A los lados de esto tenemos un surco colateral anterior, que es importante porque pues aquí en los surcos colaterales anteriores se van a insertar las raíces de los nervios, bueno, de las neuronas motoras. Esto en la parte anterior, y en la parte posterior van a ser las raíces sensoriales. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una de otra? Pues vamos a ver que las raíces sensitivas, que son las posteriores, tienen un ganglio, ¿ok? Y pues sí, correcto, tienen un ganglio. Eso no lo olviden, es muy importante. Muy bien, después tenemos que la médula llega hasta L2, se extiende hasta el coxis a través del ligamento caudal, y vamos a ver que hay unas estructuras que se llaman epícono, cono medular y la caudequina, que pues van a ser unas extensiones, ¿no? Vamos a ver otra cosa que es bastante curiosa, es que la médula se termina como digo, en el N2, pero la dura madre todavía continúa un poquito más. Y pues esto, si se dan cuenta, tiene que ver con que al momento que se hacen ¿cómo se llaman? Como por ejemplo, olvidé el nombre, pero la extracción de líquido cefalorraquídeo, esta es la razón por la que no estás picando la médula, ¿no? Y sí puedes extraer el líquido cefalorraquídeo dentro de las meninges, porque pues estás un poquito más abajo de lo que realmente está la médula. Bueno, esta se va a continuar. La médula no es que la médula pare ahí y ya, sino que va a tener todavía unas ciertas ramas. La más importante de estas para que llegue hasta abajo, digamos hasta el coxis, es el ligamento caudal o ligamento coxígeo, también se llama filum terminale. Y bueno, ahora vamos a la sustancia gris. Bueno, sí, a la médula en sí, digamos como al cuerpo. Vamos a empezar con la sustancia gris. Tiene forma de H, contiene a los núcleos de las vías de conducción nerviosa y va a estar compuesta de cuerpos neuronales. Ajá. Y si recuerdan, pues es esta que tenemos aquí. Ajá. Vamos a ver que tiene pues una cierta disposición y relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca según el área donde nos encontremos. Entonces vamos a ver que va a tener un asta anterior, un asta lateral o un asta posterior. También se le dice doxal, proximal e intermedia. Esta asta lateral solamente va a estar de T1 a L3. Y bueno, ahora vamos a hablar de la sustancia blanca, que va a ser la periférica. Contiene fibras por las que ascienden y descienden las vías de conducción y va a estar compuesta principalmente por axones y dendritas. Como dije, la cantidad de sustancia gris aumenta mientras más abajo nos encontremos. Entonces vamos a ver que aquí me tomo esto. Aquí a la derecha les puse cómo va cambiando, ¿no? Entonces vamos a ver que la relación de sustancia gris, de sustancia blanca va a ir disminuyendo mientras nosotros vamos bajando, de tal modo que cuando estemos ya en el coxis, la sustancia gris va a ser más que la sustancia blanca, digamos, en cuanto a relación. Bien. Y esto diría que es la parte más complicada hasta cierto punto, porque pues dependiendo de ustedes lo lean,
hay muchos nombres y pues aquí es donde uno se puede confundir, ¿no? Pero no está tan difícil. A esto se le llama bueno, vamos a hablar sobre la sistematización medular, que básicamente es encontrar y saber dónde están los núcleos, por donde van a pasar estas vías de las que estamos hablando. Bueno, todavía no empezamos a hablar de ellas, pero ahorita vamos a empezar. Y pues vamos a mencionar estructuras importantes. Esto, la verdad, lo tienen que repasar varias veces para que más o menos se ubiquen y al momento que nosotros estemos viendo cómo va subiendo la vía, sepan por dónde estamos hablando. Entonces, pues esto hay que leerlo varias veces. Y bueno, vamos a ver que aquí lo estamos dividiendo, digamos, como en dos. La parte sensitiva del lado izquierdo y la parte motora del lado derecho. Vamos a empezar con la sensitiva. Aquí tenemos a los cotones posteriores, que van a ser los encargados de recibir información sobre la posición, vibración y presión. Vamos a ver que hay un fascículo cuneiforme y un fascículo grácil. Tenemos la raíz posterior, tenemos el fascículo espinocerebeloso posterior, el fascículo espinocerebeloso anterior. Tenemos el fascículo espinotalámico lateral. Este va a recibir información sobre el dolor y la temperatura. Ahorita vamos a ver las vías completas sobre esto. Tenemos una raíz anterior, un fascículo espinotalámico anterior, que también recibe presión y tacto, pero digamos de segunda, no va a ser el principal. Ajá. Y ahora vamos a la parte motora. Vamos a ver que aquí estaríamos viendo nosotros el asta anterior. Aquí se dice que va a haber subunidades alfa y beta de las motoneuronas, que pues básicamente nada más son para pues la conducción, ¿no? Y se dice que mientras más proximal, bueno, digamos como que más al centro está, va a ser el control de los movimientos, digamos, como axiales, los que están más cerquita. Y mientras más alejados van a ser pues, los más distales. Y dentro de esto se encuentran el fascículo córtico-espinal lateral, también se le llama piramidal, el fascículo rubroespinal, el haz espinal. Bueno, y ahora hablando sobre los movimientos axiales y proximales, están el haz retículo espinal lateral, el fascículo vestíbulo espinal, el fascículo retículo espinal anterior y el fascículo tecto espinal. Y además de esto tenemos otro, que es el fascículo córtico espinal anterior, el no cruzado, que ahorita vamos a ver que pues también está. Ahora, como está confuso, porque pues tiene como, o sea, para tú entender como la vía y a qué se refiere como el fascículo y esto, pues lo que nos está diciendo que es espinocerebeloso o digamos córtico espinal, nos está diciendo dónde inicia y dónde termina la vía. Ajá. Pero pues digamos como que va en dos direcciones. Entonces, por ejemplo, córtico espinal va de la corteza a la médula espinal, ¿no? O espinotalámico va de la médula espinal hacia el cerebelo, ¿no? Bueno, dije espinotalámico, perdón, hacia el tálamo y me quedé viendo el otro. Pero bueno, entonces uno diría, bueno, pues ya está ahí sencillo, ¿no? Ah, no, porque pues resulta que muchos señores le pusieron sus nombres a estos lugares, ¿no? Bueno, a estos como núcleos. Y si se dan cuenta, solo hemos hablado ahorita de sustancia blanca y no nos hemos metido en la sustancia gris. Pero pues la sustancia gris también está dividida. Bueno, los más, digamos como que lo más conocido es en el asta dorsal. Y pues estas como numeritos romanos que ven aquí son las láminas de Rexet, que pues igual nos van a dar, pues más bien, contienen los núcleos, sobre todo sensitivos. Creo que la mayoría son sensitivos, si no es que todos. Pero vamos a ver que cada, digamos como espacio, pues tiene su función especial. Y si se dan cuenta, todo lo demás, pues es más o menos lo que ya mencionamos, ¿no? Ahorita bueno, también hay muchos nombres, como les decía.
Por ejemplo, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, pues también cambian de nombre. El grácil se le llama de Burdag y el cuneiforme se le llama de Gol. Y por ejemplo, las primeras 4 áreas de aquí de las láminas de Rexed, aquí lo estamos viendo como volteado. Esta vista es anterior y esta posterior, y aquí estamos posterior y anterior. Pues tenemos que va a haber un núcleo esponjoso, la sustancia gelatinosa de Rolando se le llama también, pero sustancia gelatinosa para los cuates. El núcleo de Clark-Stilling y el núcleo de Petcherev, perdón, que pues ahorita vamos a hablar de ellos, entonces por eso se los menciono. Otra estructura importante, tenemos el fascículo vestíbulo espinal, que también se le llama medialuna de Dejerin, que digamos que va a estar cubriendo el asta anterior. Y bueno, si se hacen bolas o cualquier cosa pueden detenerme de cuál es cuál, porque ahorita vamos a empezar a hacer como asociaciones. Pero va rápido, ya casi. Ahora vamos a hablar así sobre las vías de conducción. Vamos a iniciar sobre las vías de conducción ascendentes, sensoriales o aferentes también se le llaman. Y vamos a hablar sobre el sistema lemniscal medial, que se le llama también la vía del cordón posterior. Ajá. Y específicamente vamos a hablar sobre la vía del tacto fino. Entonces, esto es aferente, ¿no? Entonces va hacia adentro. Es sensorial, entonces igual. Esto es para que la información le llegue al cerebro. Entonces, si recuerdan donde teníamos nuestro ganglio sensorial, como lo vimos en la diapositiva pasada, aquí la raíz sensitiva, ahí es donde va a iniciar, donde va a estar la primera neurona. Ajá. Entonces, lo que va a pasar aquí es que, pues sí, tenemos a nuestra neurona receptora que va a estar afuera de la médula espinal, y lo que va a hacer es que va a ascender, va a entrar a la médula espinal a través de aquí como vimos, de los haces, y va a ascender por el fascículo gracilis o cuneatus, los que estaban en medio, si recuerdan, en la parte anterior. Anterior o posterior. Posterior, perdón, en la parte posterior. Aquí también lo tenemos volteado en esta imagen. Entonces por eso tienen que tener como muy bien ubicados para que no se hagan bolas. Y pues, ¿qué va a pasar aquí? Pues va a empezar a ascender. Por cierto, olvidé mencionar estas... ¿Cómo nos vamos a ir moviendo aquí? Esta imagen de aquí siempre va a significar la médula espinal. Este de acá va a ser el bulbo raquídeo. Este de aquí va a ser la protuberancia, el tálamo y pues ya la corteza cerebral. Ajá. Entonces otra vez, regresamos al principio. Mientras el más difícil es el primero y los demás van a ver que nada más van a ser como algunas variaciones. Entonces, llegamos al ganglio que estaba afuera. Entonces ahora sí, entra a la médula espinal, asciende por los fascículos gracilis o cuneatus. Ajá. Ahí llega el bulbo raquídeo, donde va a ser sinapsis con la segunda neurona. Y lo que va a pasar aquí, si se dan cuenta, hay una decusación. Bueno, espero esto no sea muy, muy difícil. Ajá, pero hay una decusación, sube a la protuberancia, llega al tálamo, donde hace, digamos, la tercera sinapsis, y por último, pues llega a la corteza cerebral, donde pues se une a las áreas de Brodmann, ¿no? Lo que al final esto nos va a dar una, ¿cómo se dice? Como una manifestación clínica en caso de que haya alguna interrupción en esta vía, ¿no? Si recuerdan esto de Gol y Burdach, es lo mismo que les decía, es lo mismo del gracilis y cuneatus. Van a ver esta también escrita varias veces, la cinta de Rayleigh, se refiere a la vía tal cual como está pasando. Y bueno, esta vía del tacto fino, ¿qué va a llevar? Pues el tacto fino, los movimientos pequeñitos, como la información sensorial discriminativa y detallada,
y también va a tener una parte propioceptiva. Ajá. Muy bien. Después tenemos la vía del tacto grueso, que si se dan cuenta, más o menos va igual que esta, pero aquí, bueno, que la pasada, también va a ser parte de la vía del tracto, más bien, esta va a ser parte de la vía del tracto espinotalámico lateral. Ajá. Entonces, otra vez, tenemos a nuestra neurona que está afuera, en el ganglio raquídeo, entra la médula espinal, pero aquí entra al núcleo esponjoso o del estrato de la zona de Waldeyer. Ajá. Que si recuerdan, era pues más o menos, bueno, esta ya estaba en sustancia gris, no era sustancia blanca. La pasada que vimos era sustancia blanca. Ajá. Entonces va a subir, pero aquí lo que pasa interesante es que la decusación no se hace en el bulbo raquídeo, sino que esta específicamente sí está en la médula espinal. Ajá. Entonces, como se decusó antes, recuerden también que esto es bilateral, entonces nosotros podemos tener, ahí recuerden que estaban en pares las neuronas, entonces, así como hay de un lado, hay del otro, y si esta va, por ejemplo, de derecha a izquierda, la otra va a ir de derecha a izquierda. Ajá. Sí, entonces se decusa, entra al bulbo raquídeo, sigue su trayecto ascendente, entra al núcleo posterolateral ventral del tálamo. Ajá, y aquí es donde hace sinapsis con su tercera neurona y pues ya termina esta en la corteza somatosensorial, ¿no? En las áreas 1, 2, 2 y 3 de Brodmann. ¿Esto qué va a llevar? Impulsos del tacto no discriminado, y se dice que también tiene matices afectivos, se refiere a digamos como caricia, algo así que se hagan a la persona. Estos digamos como información sensorial también va a subir por ahí. Siguiendo con la misma vía de espinotalámico lateral, si se dan cuenta de espinotalámico lateral, a lo que se refiere es que la decusación se hace antes del bulbo raquídeo. Ajá. Entonces otra vez, llegamos, tenemos nuestra primera neurona que inicia en el ganglio raquídeo. En este caso, nuestra segunda neurona, la sinapsis la va a hacer en el núcleo de la sustancia gelatinosa de Ronaldo, que si recordamos es la segunda lámina de ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir. Me dormí muy tarde. Rexet, ajá. Se decusa aquí mismo y va a seguir el mismo trayecto de las otras. Ajá. Y la tercera neurona igual va a estar hasta el tálamo. Y igual va a llegar a las mismas áreas de Brodmann, 1, 2 y 3, donde va a ser sinapsis con la cuarta neurona. Esto va a llevar, también se le llama esto la vía termoalgésica, y va a llevar impulsos de dolor y de temperatura. Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? Es mucho y es complicado porque son muchos nombres y sí. ¿No hay ninguna duda? No, gracias. No, Roy, gracias. Bueno, va, esto sigue. Y bueno, vamos ahora a hablar sobre la vía propioceptiva inconsciente indirecta, que básicamente nada más es más o menos lo mismo, pero estas dos vías de las que vamos a hablar ahorita involucran al cerebelo y se encargan de la propiocepción, que si recordamos la propiocepción es pues el que uno sepa en qué posición está, no sé, alguna parte del cuerpo sin que la esté viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el cómo saber que tengo mis rodillas flexionadas, aunque no las esté volteando a ver, ¿no? Y bueno, esto empieza exactamente igual. Tenemos nuestra primera neurona en el ganglio raquídeo, que está por fuera. Después, nuestra primera sinapsis con la segunda neurona la va a hacer en el núcleo de Clark-Stilling, que es la lámina de Rector número 4. Y va a llegar al bulbo raquídeo, pero en lugar de hacer un trayecto ascendente, digamos que va a tomar otra vía y se va a ir hacia el cerebelo,
aquí bueno, ahorita vamos a ver ahí les tengo un esquemita chiquito de las partes del cerebelo, pero básicamente, pues ahí hace sinapsis con la neurona 3 y 4. Después ahí sube al diencéfalo. Del diencéfalo sube hace la quinta, más bien, la cuarta sinapsis en el tálamo y al final llega al igual a la corteza cerebral, a las áreas 4 y 6 de Brodmann, donde pues, se conecta con la sexta neurona. Y pues esta es la más larga, ¿no? Porque tiene 6. Las otras que habíamos hablado tiene 4. Sí, y bueno, vamos a ver esta se llama directa, porque pues no sé, digamos como que el camino va como derechito, pero pues no todo, hay una también indirecta que el camino no va derechito, empieza más o menos igual, bueno, realmente empieza igual, pero no va a llegar al mismo núcleo. Ahora la primera sinapsis se hace en el núcleo de Becherev, se hace la decusación, se sube hacia el mesencéfalo, perdón, hace rato dije diencéfalo, es mesencéfalo. Y en esta parte regresa se va hacia el cerebelo, del cerebelo hace sinapsis con la cuarta neurona, de la tercera cuarta neurona es muy cortita, después regresa al mesencéfalo y de ahí vuelve a subir al tálamo y después ahí hace la cuarta sinapsis y en la corteza hace la sexta. Sí, está medio complicado, pero bueno, lo bueno es que pues aquí les puse un cuadrito donde pues donde se dice específicamente dónde se hacen las sinapsis y cuáles son los núcleos que se van tocando, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora vamos con las vías de conducción descendentes, motoras o eferentes. Vamos a tener la vía corticoespinal lateral, que pues esta va en dirección contraria. Íbamos de abajo para arriba y ahora vamos a ir de arriba para abajo, ¿no? Que bueno, sería, sí, de arriba para abajo, digamos. Entonces, aquí lo que pasa es que solo vamos a tener 2 motoneuronas. Ajá. La primera va a estar aquí hasta arriba en la corteza motora primaria. Se dice que está en el giro precentral. Y de ahí va a salir un axón descendente que va a cruzar la cápsula interna, pasa por el pedúnculo cerebral, el mesencéfalo, y en el bulbo raquídeo va a hacer su decusación. Y esto aquí sí es importante porque nos va a dar, digamos, como cosas muy objetivas cuando es que hay un daño en pues sí, que si hay un daño antes o después de la decusación. Ahí te van a ver de lo que estoy hablando. Sí, entonces hace la decusación. Esta decusación la van a hacer 90% de los axones y un 10% se va a quedar, digamos, como ipsilateral al trayecto original. Esta decusación es el que pase hacia acá. Aquí, digamos, es donde nace el tracto corticoespinal lateral. Mientras que del otro lado vamos a ver que se vuelve anterior. Se dice que esto controla la musculatura distal y lo que les mencionaba. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si hay una lesión por encima del bulbo, la hemiparesia va a ser contralateral, porque, pues digamos como que donde se cortó la luz, no está llegando hacia el otro lado. Y si la lesión es después de la decusación, la hemiparesia va a ser ipsilateral. O sea, va a ser del mismo lado. Ajá. Y esto es lo que pasa cuando no se decusa, que es la vía corticoespinal anterior. Esto pasa en el 10 al 25% de los axones, depende de qué bibliografía consulten. Forman el tracto corticoespinal anterior.
Y sí van a tener una decusación, pero esta decusación es hasta la comisura blanca anterior, ya en la médula espinal, y se dice que controla a la musculatura proximal axial, digamos como los movimientos más grandotes. Ajá. No movimiento de dedos, sino que lo que esté más cerquita. Y aquí tenemos otro esquema para que se hagan la idea un poquito más fácil. Esta UMN se refiere a nuestra motoneurona, digamos, más alta. Y aquí tenemos nuestros dos casos, ¿no? La decusación que se hace arriba del bulbo raquídeo, en inglés medula, es el bulbo raquídeo, que luego puede ser confuso. En este momento se hace la decusación. La parte que no se decusa, digamos, como que sigue hasta la médula espinal. Y en ese momento es cuando pasa hacia el otro lado. Y no dije esto, perdón. Ahí es donde se hace la sinapsis con la segunda neurona y pasa, digamos, como al músculo en sí. Ajá. O sea, ya lleva la señal. Y bueno, eso concluiría el repaso. ¿Alguna duda? ¿Algo que se les haga complicado que podamos ayudar? No, todo bien. Compañero. Yo creo que más bien el que no lo entiende muy bien eres tú, No. pero realmente no es tan complicado, hay que simplificarlo, ¿sale? Ok, doctor. Porque lo revolviste mucho y como que causó yo creo que más dudas que el repaso que necesitábamos tener. Ok, doctora. Pero bueno, ni modo, chicos, van a tener que volverle a repasar, ¿sale? Vamos a entrar como tal a los síndromes medulares. Y bueno, ya viendo como los síndromes medulares y vamos a empezar con su fisiopatología, es importante que sí nosotros por aparte y con el repaso que dio Rodrigo, recordemos como qué hace cada vía, ¿no? Porque dependiendo de esto, más adelante vamos a ver que tenemos síndromes medulares anteriores, centrales, posteriores y laterales. Entonces, dependiendo de este síndrome, pues va a ser la clínica que nos va a dar, porque son los cordones o las vías que van a estar afectadas. Pero pues esto tiene que ver mucho con la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología y la patofisiología van a ir pues siempre muy de la mano. La siguiente, por favor. Entonces, para este tipo de síndromes tenemos que hacer tenemos que poner un punto muy importante. Y es que, por ejemplo, cuando en el sistema nervioso periférico se daña algún nervio, si recordamos de nuestras clases, hay una posible regeneración nerviosa. Es decir, va a haber una regulación de factores y crecimiento de células que nos van a producir que esta porción que se lesionó pues vuelva a mielinizarse y vuelva a su función anterior. Sin embargo, y esto es lo que nos atañe en este tema, es que en el sistema nervioso central este proceso no va a ocurrir como en el sistema nervioso periférico. Aquí cuando hay una lesión, esta se va a ubicar en un epicentro medular. Entonces, el daño pues va a producir una isquemia y una inflamación que va a provocar la muerte neuronal primaria. Esta muerte neuronal primaria, como vamos a ver más adelante, se va a dar por muchísimos factores, incluyendo la presencia de radicales libres de oxígeno. Esto es importante porque va muy de la mano con su fisiopatología. Todos estos factores que vamos a ver, la isquemia, la inflamación, los radicales que se van a encontrar en el sitio de la lesión, pues van a ir extendiendo esta lesión y se va a producir una muerte neuronal secundaria que va a acabar con muchísimas más neuronas que la lesión primaria. Entonces, tenemos que del daño sobre la médula espinal, como nos lo dijo Caro en la etiología, pues puede haber múltiples etiologías, ¿no? Se dice que la hernia de disco también influye mucho. Esta hernia de disco, como sabemos, es una enfermedad degenerativa que va a afectar pues los discos intervertebrales. Aquí en esto se dice que va a haber una extrusión del material del disco que va a dar, esta extrusión se va a dar dentro del canal vertebral.
lo que va a empezar a comprimir la médula espinal. Esto pues va a producir los siguientes síntomas que tenemos aquí, va a producir dolor, grados variables de disfunción de la médula espinal. Esto puede ser incoordinación de movimientos, paresias o parálisis de extremidades, incluyendo incontinencia urinaria si se afectaron estos centros. Entonces tenemos que la fisiopatología más que vamos a ver ahorita va a ser pues por traumatismos. La secuencia temporal, por ejemplo, en estos cambios va a ir en fases, fase aguda, fase subaguda y fase crónica. Sin embargo, cada fase tiene como su característica principal, pero se menciona que en muchos pacientes no van así como que uno tras uno, ¿no? Dice que pueden coexistir varios al mismo tiempo. Por eso creo que es muy bueno es el lema de medicina, que nosotros atendemos pacientes y no enfermedades, porque obviamente en cada paciente estos cambios se van a dar de distinta forma. Y bueno, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener una fase aguda primero. Realmente es sencillo, pero si en algo me trabo y si en algo lo hago complicado, ustedes con toda seguridad pueden decirme. Entonces, en la fase aguda tenemos que está primero el trauma de la médula espinal. Ya se produjo el trauma. Esto nos va a producir lesiones tanto locales como lesiones sistémicas. Dentro de las lesiones sistémicas, pues vamos a ver una desregulación o una pérdida del tono autónomo, que nos va a llevar a una hipotensión y esto nos va a resultar en una isquemia. Del mismo lado, el compromiso respiratorio se va a ver afectado y esto nos va a llevar a una hipoxia, que del mismo modo nos va a llevar a una isquemia. Estos son los factores como sistémicos, ¿no? Dentro de los factores locales vamos a ver que son un poco más, sin embargo, todos ellos nos van a dar el mismo resultado, una isquemia que nos va a dar una muerte neuronal. Como ven en el esquemita que les puse, hay partes que están de azul. Estas partes azules son como los factores que intervienen principalmente en la patología. De uno a otro, pues hay como un gran camino, pero son los factores principales que se ven en estas lesiones medulares. Entonces, tenemos que cuando el trauma de la médula espinal ya está, lo primero que va a pasar es que va a haber una destrucción de la barrera hematoencefálica y de los vasos sanguíneos locales. Esto pues nos va a provocar una alteración en la microvasculatura de la sustancia gris principalmente, lo que va a inducir una hemorragia. Hasta aquí las células ya se produjo la lesión, viene la hemorragia y entonces las células sanguíneas y pues las proteínas del suero van a comenzar a invadir esta área lesionada. Esta área lesionada ya presenta una isquemia, pero sumado con estas células sanguíneas y estas proteínas, pues nos van a sumar ese edema, no era isquemia, era edema. Entonces ya tenemos el edema. Este edema y la destrucción de los capilares posteriormente van a causar una isquemia, también una anoxia y una hipoglucemia. Se dice que de las 8 a las 24 horas posteriores al trauma se nos va a producir una necrosis y una degeneración de la mielina. Posteriormente, dentro de a las 48 horas, va a comenzar la fagocitosis de esta mielina que ya está degenerada, más otros residuos celulares que se encuentran en el área. Entonces, estos dos, la hemorragia y la isquemia, nos van a llevar a una hipoperfusión. Esta hipoperfusión va a ser la primera causa que nos va a producir esta muerte neuronal primaria que les comenté al principio. Entonces, hasta aquí ya tenemos todo, ¿no? Se dice que a esta hipoperfusión van a contribuir otras sustancias, como son los tromboxanos, los leucotenos, que son los metabolitos del ácido araquidónico. También va a haber el factor activador de plaquetas, algunos neurotransmisores como la serotonina y opioides endógenos que van a estar en la lesión y esto nos van a contribuir
a que aún más se reduzca el flujo microcirculatorio. Entonces, hasta aquí ya tenemos estos 3 puntos. Esta hipoperfusión nos va a llevar a cambios metabólicos. Estos cambios metabólicos pues también van a ir por tiempo. Sin embargo, los tempranos van a causar el decremento lineal de estos cambios tempranos de estos cambios metabólicos se dan principalmente pues porque hay un decremento de la presión parcial del oxígeno en el área de la lesión. Y se dice que dentro de las 4 primeras horas, el ambiente medular se vuelve anaerobio. Esto es importante porque es debido a que decrecieran los fosfatos de alta energía en esta parte de la lesión, a que el rango metabólico pues se deprimió debido a la lesión y a la hipoperfusión y todo lo que se está causando. Y entonces este ambiente medular se va a volver anaeróbico dentro de las primeras 4 horas. Posteriormente, de las 4 a las 24 horas siguientes, el rango metabólico pues va a tener que aumentar porque la lesión está haciendo que se aumente este rango metabólico. Entonces, se va a tomar como una segunda opción y se va a cambiar a un metabolismo oxidativo. Y esto también va a ser importante porque en muchos pacientes este metabolismo oxidativo nos puede producir o va a originar una acidosis láctica. Entonces, creo que hasta aquí todo está claro. Como les mencionaba, todos estos factores nos van a ir sumando este edema. El edema se va a ver primero en la porción central del cordón espinal, pero después se va a ir expandiendo hacia la sustancia blanca de manera centrífuga. Como habíamos visto en clases pasadas, principalmente en la de hipertensión intracraneal, recordemos que están los volúmenes intracraneales. Cuando un volumen aumenta, pues para que no haya este aumento de presión, pues los otros tienen que estar como disminuidos o tienen que regularse, ¿no? Que equilibrarse. Sin embargo, aquí ya van a ser muchos factores los que van a estar en juego. Entonces, pues el tejido se va a empezar a comprimir debido a este edema, lo que también nos va a llevar a aumentar la permeabilidad vascular. Cuando ya sucedieron todos estos cambios, vamos a tener que también las concentraciones electrolíticas pues van a variar. Entonces tenemos que las variaciones leves en las concentraciones de calcio, de sodio y de potasio van a perturbar la excitabilidad y la transmisión sináptica. Recordemos que el calcio sirve para muchísimas cosas. De todos los electrolitos, creo que el que juega un papel más importante en este tipo de lesiones va a ser el calcio. ¿Por qué? Porque se dice que el calcio pues regula la permeabilidad para el sodio y el potasio durante una excitación neuronal, ¿no? Pero también controla la actividad de muchas enzimas críticas y también recordemos que este calcio ayuda para el almacenamiento de neurotransmisores en las vesículas sinápticas. Esto es importante porque cuando tenemos esta elevación del calcio, que en este síndrome, en esta fisiopatología del síndrome medular se va a elevar mucho, tenemos que va a dejar o va a liberar neurotransmisores como el glutamato o el aspartato. Estos dos neurotransmisores libres o fuera fuera de sus vesículas van a ser altamente tóxicos para el ambiente medular. Entonces, esto igual se va a sumar para que se nos produzca estas muertes neuronales. Tenemos que esta acumulación de calcio intraaxonal va a ocurrir con su pico máximo a los 45 minutos después del trauma. Esto es porque el calcio va a empezar a ser intraaxonal, lo que va a hacer que la concentración de calcio extracelular pues pase lo contrario, ¿no? Se reduzca. Sin embargo, tenemos que también hay sitios de almacenamiento intracelular de calcio.
Estos van a estar localizados principalmente en mitocondrias y en el retículo endoplasmático. Y estos, en estas lesiones, también se van a liberar estos almacenamientos de calcio, lo que va a aumentar más el calcio intracelular. El calcio intracelular tenemos que también sale o su salida de la célula va a estar mediada por canales de calcio ATPasa, pero estos canales van a estar inhibidos, lo que nos va a provocar que estas concentraciones de calcio pues aumenten aún más. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo bien, gracias. ¿No? Ok, la anterior, por favor. Entonces, hasta aquí ya tenemos Ay, perdón, que se ya. produce, sí, no te preocupes, que se produce el trauma medular, ¿no? Va a destruir la barrera hematoencefálica, lo que va a aumentar la permeabilidad, va a destruir vasos sanguíneos que nos vayan a llevar a hemorragias, esto nos va a llevar a una hipoperfusión, esto es la primera muerte neuronal, después todo esto sumado nos va a llevar a edema, el edema también va a aumentar esta permeabilidad y es importante el edema porque esto nos va a dar estas variaciones en los electrolitos, principalmente como les mencioné, el calcio. Sin embargo, también debido a la destrucción de la barrera hematoencefálica y de los vasos sanguíneos, nos va a provocar una inflamación. Esta inflamación pues va a estar dada también por muchísimos factores. En esto también interviene mucho el calcio, porque se dice que la activación de fosfolipasas que dependen del calcio pues va a tener alteraciones en las membranas celulares y la producción del ácido araquidónico que nos va a llevar a más inflamación. Esto pues por los metabolitos tromboxanos, leucotrienos y radicales libres de oxígeno que ya les había mencionado. Esto nos va a llevar a una hidrólisis de fosfolípidos, lo que todos estos factores que ya les mencioné nos va a llevar a una isquemia, a inflamación y posteriormente a isquemia. Entonces, esta sería como la primera fase o la fase aguda después de que aconteció el traumatismo de la médula espinal. Y bueno, ¿qué más? Bueno, también en esta inflamación van a contribuir, en esta inflamación pues va a ser la respuesta inflamatoria y en esta van a influir los mediadores proinflamatorios, pero también va a haber oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos que van a estar dañados en la lesión, en la zona de la lesión, van a exponer una proteína específica. Esta proteína específica va a ser denominada proteína NOVO. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esta proteína inhibe el crecimiento axonal. Por ello, como vamos a ver más adelante, en los síndromes medulares no hay como tal un tratamiento específico, porque como les mencionaba al principio, el daño en el sistema nervioso central no es igual al periférico y esta regeneración axonal no se produce igual que en el sistema periférico. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si no, ahorita me regreso. Entonces, como les mencionaba, tenemos una segunda fase, que es la fase subaguda. Aquí seguimos trabajando en la zona que tenía el trauma medular. Aquí, en esta fase subaguda, es donde vamos a encontrar este obstáculo para la restitución de las conexiones lesionadas. Tenemos el trauma medular ya establecido y todo lo que pasó anteriormente. Entonces, esto va a dar la reactivación de células gliales después de esta fase subaguda. Esta reactivación de células gliales se llama cicatriz glial. La cicatriz glial va a estar compuesta por astrocitos reactivos y estos astrocitos reactivos pues va a ser la acumulación de astrocitos fibrosos hipertróficos que se van a acumular o se van a posicionar en la superficie de la lesión. Entonces, estos astrocitos reactivos
tienen como un papel específico, ¿no? Y es que el sistema los intenta poner así porque son un intento para aislar las influencias incontroladas del resto del organismo, constituyendo, por decirlo así, una nueva protección o una nueva glía que se llama glía limitante. Este va a ser el principal obstáculo para esta restitución de las conexiones lesionadas. A este obstáculo se le van a sumar fibroblastos del tejido conjuntivo que van a proliferar sobre la capa de estos astrocitos fibrosos. Es decir, estos van a ser como una segunda capa y estos van a depositar colágeno. Este colágeno y estas capitas de células nos van a producir aún más este obstáculo para la conexión de la lesión. Y entonces, siguiendo la lesión, tenemos una fase crónica. Ay, perdón, necesito agua. Listo, ya. Una fase crónica, una disculpa. Entonces tenemos que esta fase crónica va a causar la muerte de neuronas y células glial, que sería la segunda muerte neuronal que les comenté al principio. En esta fase crónica también ya se estableció completamente la destrucción de los vasos sanguíneos y la lesión de los tractos axonales que están implicados en la zona de la lesión. Y este proceso degenerativo va a continuar y continuar y continuar. Se dice que va a llegar un punto en el que los macrófagos y los fagocitos van a desaparecer del área lesionada y en esta zona van a dejar una cavidad que se le denomina quiste. Este quiste va a estar ausente de todas estas células y solo va a contener líquido. Entonces, esto es importante porque este tejido neuronal cercano al área lesionada va a presentar una actividad funcional deprimida, lo que se nos traduce en una isquemia. Esto también lo conocemos muchas veces, por ejemplo, en patologías cardiovasculares, cuando se nos habla de una zona de penumbra. Esto mismo va a pasar en esta área de la lesión. Va a haber una zona de penumbra que es la zona isquémica. ¿Tienen alguna duda de esto? Esto fue la fisiopatología. No. Ok, la siguiente. Y entonces, como tal, ya entramos a los síndromes medulares. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, va a haber, y creo que más bien Caro lo mencionó al principio, va a haber síndromes medulares completos e incompletos. Generalmente los que tienen un mejor pronóstico van a ser estos síndromes incompletos. Vamos a ver primero el síndrome de la sección medular completa aguda. Es importante que este síndrome no se entienda, se debe entender en términos funcionales, sin que haya una verdadera sección anatómica de la médula. ¿Por qué? Porque es completa. Entonces, más bien se debe entender en términos funcionales. Los pacientes aquí se van a recuperar parcial o puede ser que se recuperen totalmente, pero esto mencionaba que es menos probable, ¿no? Esto se va a deber a traumatismos, a infecciones, a inflamaciones agudas como en diversas enfermedades, la mielitis, en infartos como como la mielomalacia y en hematomas. Y también se puede dar, pero más raramente por abscesos o tumores. Entonces, aquí se va a producir una lesión medular aguda. Esta lesión medular aguda también puede ser producida por efecto tóxico de algunas sustancias inyectadas, pues en el espacio subaracnoideo. Entonces, tenemos que se va a interrumpir la función medular. Esto nos va a llevar a una paraplegia si se lesiona la médula dorsal o la médula lumbar. Nos va a llevar a una tetraplegia si se lesiona la médula cervical. Y cuando las lesiones están por encima de los segmentos C3 y C4, pues puede producir una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque se afecta el centro respiratorio que inerva pues al diafragma, ¿no? Además,
va a haber una parálisis y esto pues va a ser como motor. Sin embargo, va a ser completa. Entonces también se van a perder todas las sensibilidades por debajo del nivel de la lesión y se va a interrumpir toda la actividad vegetativa y refleja. Cuando pasa esto, nosotros lo vamos a conocer como shock medular. Este shock medular va a consistir en la pérdida transitoria del funcionamiento motor, del funcionamiento sensorial y del funcionamiento vegetativo. Es importante porque en muchos pacientes, pues depende del grado de la lesión, es cómo se vaya a dar este cuadro clínico de shock medular. Entonces tenemos que vamos a tener la anulación funcional neurológica total y también esto nos va a llevar a un colapso circulatorio con una hipotensión arterial debido a que va a comenzar el secuestro de volumen sanguíneo en los territorios vasculares, se dice que de las piernas y del abdomen, lo que puede llegar a un shock hipovolémico que se le suma una bradicardia. Entonces, todo esto pues se va a traducir en una hipotonía, en una reflexia muscular y cutánea, en distensión abdominal y en un ilio paralítico. Esto también nos puede dar en el paciente priapismo, trastornos vasomotores de la piel con edema y tendencia a una hipotermia, porque recordemos que todo este cuadro clínico que acabamos de dar fue todo lo que nos explicó Rodrigo debido a las vías que se vieron primero. Entonces, pasada esta fase inicial, nos va a llevar a aumento del tono muscular. Sin embargo, va a haber una espasticidad y una hiperreflexia. Y cuando la recuperación es mínima, pues muchas veces el paciente quedará definitivamente parapléjico o tetrapléjico y pues con la consecuente atrofia muscular. La siguiente, por favor. Bueno, ahora continuamos con el síndrome medular anterior. Como ya vimos, pues pueden ser de etiologías variables, ¿no? O sea, no son exclusivos solamente de una. Y en este caso, pues tenemos que los infartos de la arteria espinal anterior, las hernias discales con compresión medular y la mielopatía por radioterapia, pues podrían ser algunas causas que podrían generar este síndrome. Dentro de sus características, tenemos que existe la debilidad y la alteración de los reflejos, la pérdida de la sensibilidad termalgésica por debajo de la lesión, incontinencia urinaria y la literatura hacía mención que lo que sí va a preservar es la sensibilidad táctil, posicional y vibratoria. La que sigue, por favor. El síndrome alterno, también llamado de Brown-Sequard o también conocido como la hemisección de la médula espinal. Dentro de su etiología tenemos que puede ser provocado por un trauma penetrante, neoplasias medulares, esclerosis múltiple, espondilosis cervical o una hernia discal. Bueno, aquí mencionaban algunos como datos interesantes, donde su incidencia pues es más en hombres y representa del 2 al 4% de lesiones traumáticas de la médula espinal. La que sigue, por favor. Dentro de sus características tenemos la pérdida de la función motora ipsilateral, secundaria interrupción del tronco córtico espinal, la pérdida de la sensibilidad profunda, la pérdida de la propiocepción debido a la afección de los cordones posteriores, la pérdida contralateral de la sensibilidad termalgésica por disfunción del tracto espinotalámico y bueno, ese es uno de los síndromes que tienen un buen pronóstico. Los pacientes sí logran recuperar lo que perdieron con el paso del tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora vamos a tener el síndrome centromedular. Aquí se van a distinguir dos tipos de síndrome centromedular. Uno va a ser sensitivo y el otro va a ser motor. El síndrome sensitivo
Principalmente se va a observar en lesiones como los quistes tiringomielínicos, los ependimomas y algunas hematomelías. Se va a caracterizar por la pérdida de la sensibilidad termoalgésica, y recordamos lo que nos mencionó Rodrigo. Va a depender mucho de dónde ocurra la lesión, ¿no? Pero va a respetar las fibras de la sensibilidad táctil y la sensibilidad profunda que van a ingresar por el cordón posterior. También nos va a dar, esto se va a traducir clínicamente en una banda hipoestésica disociada y suspendida. ¿A qué quiere decir disociada? Esto quiere decir que en esta banda cutánea el paciente no va a percibir el calor ni el dolor, pero sí va a percibir el tacto fino. Y por suspendida significa que la hipoalgesia va a afectar a la banda cutánea del nivel de la lesión, porque solo se van a lesionar estas fibras espinotalámicas que se van a decusar en estos segmentos. Entonces la lesión del tracto espinotalámico va a producir una hipoalgesia en todo el hemicuerpo contralateral, como lo había mencionado Rodrigo. Entonces tenemos que las lesiones centromedulares van a expandirse, y este tipo de lesiones van a acabar afectando a otras estructuras, como en el asta anterior de la médula, lo que nos va a producir una parálisis y una amiotrofia. En el asta posterior, lo que nos va a dar dolor y un tipo de anestesia de tipo radicular. En la columna intermedio lateral va a producir alteraciones sudorales y vasomotoras. En el cordón posterior, si llega esta lesión y se expande hacia el cordón posterior, pues nos va a producir una hipoestesia de la sensibilidad profunda en las piernas. Y si se extiende hacia el cordón lateral, pues nos va a producir signos piramidales. La siguiente, por favor. Y bueno, el síndrome centromedular motor, clínicamente se va a traducir en una desproporción del déficit motor que va a predominar ¿en dónde? En los brazos, pero no en las piernas. Y va a haber una disfunción vesical y una sensitiva, pero esto va a ser variable dependiendo de la lesión. Este tipo de traumatismos muchas veces se dan por hiperextensión de las cervicales. En la siguiente, por favor. Continuamos con el síndrome medular posterior, el cual va a estar dado por lesiones desmielinizantes, tabes dorsal, la ataxia de Friedrich, carencia de vitamina B12 y de zinc. Podría también ser ocasionado por mielopatía por VIH o cervicoartrósica. Bueno, dentro de sus características, tiene la presencia del signo de Lormit, bueno, no sé si se pronuncia así, el cual va a ser una sensación de parestesia por los brazos, cuello y espalda, que aparecen al flexionar el cuello y descienden hasta las piernas. Este es un signo muy característico de este síndrome. Sin embargo, como les mencioné, también pues puede generar ataxia sensitiva de la marcha y parestesias en las cuatro extremidades. Y un signo que pues va a ser presente en este tipo de síndrome es el signo de Romberg, positivo, claro. La que sigue, por favor. El síndrome del cono terminal. Pues va a ser provocado por una afección secundaria, degeneración y herniación discal, fístulas arteriovenosas espinales, traumatismos, infecciones o anomalías de la columna vertebral. Dentro de sus características se presentan signos piramidales como el signo de Babinski, coexistencia de los reflejos musculares exaltados o con otros disminuidos o abolidos en las piernas. Existe la presencia de cruralgia o ciatalgia en las piernas con un espasmo muscular antiálgico de los músculos paravertebrales y lumbares. También hay anestesia e hipoestesia en silla de montar con disminución de la sensibilidad y la pérdida de termoalgesia con preservación vibratoria y propioceptiva. La que sigue, por favor. Y bueno,
Por último, tenemos el síndrome de la cola de caballo. Este puede ser provocado por una degeneración discal, aracnoiditis, tumores o abscesos o por defectos congénitos de la médula espinal. Dentro de sus características vamos a tener dolor y signos de lesión radicular, hipoestesias, y tanto en este como en el anterior se presenta hipoestesia en las extremidades inferiores, lo que se le conoce como silla de montar. Debilidad y atrofia de los músculos extensores y flexores de los pies, afectación de reflejos, la presencia de reflexia aquilia y rotuliana, y este también va a tener como características la alteración de esfínteres cremastérico, anal, perianal y la retención de orina, ya que también pues suele afectar a la vejiga. Y también puede haber disfunciones sexuales en el hombre. La que sigue, por favor. Bueno, entramos al diagnóstico. Para el diagnóstico, pues es importante la evaluación del estado mental, de los nervios craneales y la función motora y sensitiva, porque pues esto nos va a permitir diferenciar entre pues una lesión medular o alguna enfermedad a nivel sistema nervioso central. Como ya vimos a lo largo de los síndromes, pues las manifestaciones clínicas que pues tenemos que tomar en consideración es el dolor, las parestesias, las hipoestesias, la hipoalgesia, la batistesia, la palestesia, la hipotonía, la hipotrofia y las alteraciones esfinterianas y autónomas. Y esto porque, pues, como ya lo hemos visto, pues va a haber afección a nivel de columna y pues esto es lo que nos va a estar generando estas manifestaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, claro que una vez que el paciente pues nos refiere al padecimiento actual, o bien como en el caso de traumatismos pues llegan a urgencias, va a depender pues cómo lo vamos a abordar. Sin embargo, pues la literatura menciona que hay que realizar una correcta anamnesis en la cual pues tenemos que conocer la ocupación del paciente, porque puede generar pues con el paso del tiempo alguna lesión debido al trabajo que realiza, como cargar objetos pesados. También se hacía mención del uso de drogas intravenosas, no especificaban cuál, pero bueno, esto podría ser igual un factor de riesgo para poder generar alguna sintomatología a nivel lumbar. El sedentarismo y la obesidad, algún antecedente ya de hernia o de traumatismo. También se mencionaba en aquellas mujeres ya con edad avanzada y osteoporosis, infecciones como herpes zóster o incluso urinarias o de la piel que podrían llegar a afectar a médula espinal en aquellos pacientes inmunocomprometidos y aquellos que usaban esteroides. Pues era importante recopilar sus factores de riesgo para pues poder igual diferenciar qué tipo de lesión era la que nos estábamos enfrentando. La que sigue, por favor. Y bueno, pues claro que es importante la exploración física detallada. Para esto se usa esta escala, que es la escala de Asia, la cual nos va a permitir una evaluación completa tanto a nivel motor como a nivel sensitivo, porque como ya lo hemos visto, pues un síndrome pues va a afectar cualquier vía y pues por ende pueden desarrollarse diversos signos y síntomas. Como se ve en la imagen, pues tenemos dos columnas de cada lado. La columna que dice motor, la columna que dice sensitivo del lado derecho y lo mismo pero del lado izquierdo, porque pues recordemos que esto va a ser comparativo. Bueno, la escala de Asia se va a encargar de evaluar el nivel sensitivo, el nivel motor, determinar el nivel neurológico de la lesión, clasificar a la misma y ya con esto pues vamos a clasificarla de acuerdo a esta escala. La que sigue, por favor. Bueno, lo mismo que venía en la escala es lo mismo que voy a abordar ahorita, solamente que con un poquito más de zoom, por así decirlo, para que no nos perdamos al momento de explicar
en la escala de Asia que veíamos anteriormente. Como les decía, pues hay que evaluar el nivel sensitivo. Se deben examinar pues, los 28 dermatomas por cada lado y esto se menciona que debe realizarse con un toque ligero o un pinchazo. Estas mismas tablas que les puse son las mismas que se ven en la escala anterior. Solo que aquí, pues, para ahorrar con más detalle, en la tabla que tenemos a la derecha son los puntos sensitivos clave, de acuerdo con la escala de Asia, que tenemos que evaluar. Y pues son 28 por cada lado, como les mencionaba. Estos van a tener una puntuación. De acuerdo al punto que vayamos evaluando, pues se les va a ir dando una puntuación. De esta manera, pues si no hay respuesta, se le dará un puntaje de 0. Si hay sensibilidad pero alterada, incluye hiperestesia, se le dará una puntuación de 1. Si es normal, tiene una puntuación de 2. Y por si por alguna razón pues no puede evaluarse este dermatoma, pues se le considerará como no valorable. La que sigue, por favor. A nivel motor, pues se examinan los 10 músculos por cada lado, representando así a los miotomas C5 a T1 y L2 a S1. Y claro, pues se tiene que hacer en posición supina. Los músculos clave, de acuerdo a la escala de Asia, bueno, como les mencioné, de S5 a S1, tenemos a los flexores del codo, extensores de la muñeca, del codo, flexor digital profundo, los interóseos, los flexores de la cadera, de la rodilla, los dorsales del tobillo, el extensor del primer dedo y los flexores plantares del tobillo. Y de igual forma, pues conforme se vaya evaluando a nivel motor, se le va a ir dando una puntuación. 0, pues si hay, no hay respuesta, parálisis total. Se le dará un punto si existe contracción palpable o visible. 2 puntos si hay movimiento activo y se completa el arco de movilidad sin gravedad. 3 puntos si hay un movimiento activo y se completa el arco de movimiento contra gravedad. 4 puntos si hay movimiento activo, se completa el arco de un movimiento contra resistencia moderada. 5, si pues aquí ya tenemos una respuesta normal, movimiento activo y se completa el arco de movimiento contra toda resistencia. Y no valorable, pues sí, en caso de dolor intenso mencionaba, o en caso incluso hasta de amputación, ¿no? Porque pues no es posible valorar una extremidad que pues no se tiene. La que sigue, por favor. Y otra cosa que también se evalúa en la escala de Asia son los reflejos. Estos pues los reflejos se van a evaluar con el martillito de reflejos. Y una vez que se realicen, en este caso, pues se busca el reflejo bicipital, el tricipital, el rotuliano y el aquiliano. Y dependiendo de la respuesta que obtengamos, también se le va a dar una puntuación. Ausente, pues si no hay respuesta del reflejo, ¿no? Si está presente pero disminuido, se le dará un punto. Normal si tiene 2 puntos. Vivo si tiene 3 puntos. Y si hay hiperreflexia, se le dará una puntuación de 4. Sin embargo, pues también otras cosas que se deben de evaluar y que pues también entran dentro de la escala de Asia es pues algunos signos, como les mencionaba en algunos síndromes, como por ejemplo el Romberg, por la presencia de ataxia. Entonces, cuando tenemos un signo positivo, pues nos da una pista de que exista algún daño a nivel medular. Y otra prueba que se recomendaba realizar es la prueba de la Sage. Esta consiste en estirar la extremidad inferior con la rodilla extendida, y si existe dolor a un nivel de 30 a 60 grados, pues también nos hablaba de alguna pues lesión, principalmente hernias, pero esta prueba pues no es exclusiva de hernias. La que sigue, por favor. Y bueno, ya una vez que obtuvimos nuestra puntuación, una vez que ya evaluamos, claro, va a depender del tipo de lesión que presente el paciente, no va a ser la misma exploración física si nos refiere a alguna lesión a nivel cervical que a nivel lumbar. Entonces, una vez que ya realizamos la exploración dirigida, se va a clasificar
de acuerdo a los resultados que hayamos obtenido. Se le dará una clasificación A si la escala de ese nos refiere que es una lesión completa, o sea que no hay una preservación de función sensitiva ni motora por debajo del nivel de la lesión y abarca los segmentos sacros S4 y S5. Una lesión incompleta porque hay preservación de función sensitiva pero no motora por debajo del nivel neurológico y se conserva cierta sensación en los segmentos sacros S4 y S5. Sería una clasificación incompleta, pero aquí hay preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico. Pero más de la mitad de los músculos claves, que son los que les marqué en la tablita, por debajo del nivel neurológico tienen una fuerza muscular menor de 3. También tenemos una clasificación D, incompleta, pero en esta hay preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y por lo menos la mitad de los músculos claves, que como les digo, pues venían las tablitas que les presenté, y una clasificación E, normal, cuando las funciones sensitivas y motoras pues son normales. La que sigue, por favor. Y claro, para corroborar el diagnóstico, pues es importante realizar una evaluación por imagen para también poder detectar las lesiones, determinar el tipo de lesiones, la estabilidad y el grado de afección medular. Y dentro de estos tenemos pues lo de siempre, ¿no? La radiología, la tomografía y la resonancia magnética. Sin embargo, pues se dice que en aquellos pacientes que aunque hayan presentado dolor más que nada, pero al realizar el examen físico y si están conscientes, asintomáticos, el examen neurológico es normal y es capaz de completar un examen de movimiento funcional, bueno, pues es evidente que en ellos no se debe realizar ningún tipo de imagenología. Pero la que sigue, por favor. Pero bueno, en aquellos pacientes que presentan fiebre, osteoporosis, déficit sensitivo motor, se sospecha de espondilitis anquilosante, accidente, trauma, cáncer y pues por ende también salieron alterados en su examen neurológico, pues se recomienda hacer una tomografía axial computarizada. Sin embargo, pues si no se dispone de esta herramienta, lo que se recomienda es hacer una radiografía convencional con vista anteroposterior y lateral. Pero si se tiene la oportunidad de hacer la TAC, incluso después de haber realizado la radiografía, pues se menciona que es muchísimo mejor. Y bueno, esos son algunos ejemplos tanto de radiografías como de tomografías con el objetivo de poder visualizar correctamente pues, la fractura en la que nos estemos enfrentando. La primera imagen es de una fractura de apófisis odontoides. Primero pues se visualizó con rayos X y después se confirmó con una tomografía. Y abajo es una fractura que compromete la cervical 7. Pero pues si se dan cuenta al realizar la radiografía, pues no se logró observar hasta que se hizo una tomografía. Por eso pues la tomografía es la principal. Sin embargo, les das a la que sigue, por favor. Se puede también realizar la resonancia magnética, pero se mencionaba que esta pues no es una prueba necesaria y en casos pues de que se quisiera realizarse, pues solamente sirve como una prueba complementaria, porque pues esto nos podría ayudar a visualizar, por ejemplo, los tejidos blandos. Y bueno, estos son algunos ejemplos. La imagen a la izquierda son fracturas vertebrales y la imagen a la derecha pues es la presencia de hernias discales. Pero bueno, en conclusión y de acuerdo a la bibliografía, de primera instancia se debe realizar una tomografía axial, posterior, o bueno, si no hay, una radiografía y bueno, pues ya en caso de querer como que súper mega confirmar la existencia de alguna lesión, pues ya, y claro, si estás a la disposición, una resonancia magnética. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, gracias. Y bueno, ya continuamos y terminamos con el tratamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener que cuando el paciente tenga una lesión aguda, pero esta no sea traumática, pues vamos a mandar a hacer una resonancia magnética inmediata. Como también lo estuvo comentando Caro.
vamos a tener dos, cuando la lesión es compresiva y cuando esta lesión no va a ser compresiva. Principalmente cuando la lesión es compresiva, pues se van a buscar tumores primarios o hematomas o algún tumor secundario. Si la lesión no es compresiva y hay una alteración medular, pues se va a pensar en un infarto medular, en mielopatías inmunológicas o en paraneoplásicas. Y aquí depende mucho del líquido cefalorraquídeo. Si este es normal, se van a sospechar en estas etiologías. Si el líquido cefalorraquídeo es inflamatorio, nos va a llevar a una mielitis aguda. En este caso, los manejos van a ser distintos. Si el líquido cefalorraquídeo es normal, tenemos que investigar la causa y el tratamiento pues va a ser sintomático y va a depender de la etiología. Si el líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar es inflamatorio, vamos a pensar en esta mielitis aguda. Aquí se la va a administrar un bolo de dexametasona y se va a investigar la causa. Esto es cuando la lesión es compresiva y hay una alteración medular. Cuando la lesión es del otro lado, vamos a pensar en un hematoma extradural. Aquí se va a tratar bajo tratamiento anticoagulante y se va a corregir la coagulación y va a pasar evaluación quirúrgica. Si se piensa en un tumor primario, pues vamos a pasar a una neurocirugía. En un tumor secundario, si el primario ya es conocido, vamos a pasar a un bolo de dexametasona, a radioterapia y a fijación anterior de la columna y al servicio de oncología. Sin embargo, si este tumor primario no es conocido, pues vamos a tener que hacer todo este protocolo. Vamos a ver la biopsia o la búsqueda del tumor primario y posteriormente, de esto se encarga como tal oncología. Si la lesión medular es por una espondilositis o un absceso extramedular, pues el tratamiento va a ser antibiótico. También se va a administrar un bolo de dexametasona y la punción por aspiración para el tratamiento antibiótico y una evaluación. La siguiente, por favor. Y bueno, en el manejo terapéutico de una lesión traumática, es importante mencionar que los pacientes con este tipo de lesiones pueden agravarse durante el transporte o cuando nosotros lo movamos. Por tal causa, estos pacientes solo deben moverse por personal que esté capacitado, pues para ello. Tenemos que los pacientes con lesiones altas pueden fallecer debido a parálisis respiratoria. Por eso vamos a evitar todas esas maniobras de extensión de la columna hasta que lleguen pues el personal que esté capacitado para ello. En un ambiente ya intrahospitalario, lo principal va a ser comenzar con el sondaje vesical y el sondaje gástrico. Esto para evitar aspiraciones y distensión en el estómago. De aquí se basan mucho los cuidados generales, el ABC de urgencias que ya hemos visto. De aquí tenemos que seguir mucho las recomendaciones del ATLS. En caso de ser necesaria pues una intubación del paciente, esta se va a realizar con un control cervical manual y posteriormente se va a volver a inmovilizar al paciente con un collarín semirrígido. Tenemos también la valoración hemodinámica. En este ABC se va a realizar de manera cuidadosa, ya que si tenemos lesiones medulares por encima de D5, suelen producir shock por afectación del simpático medular, lo que nos va a llevar a una hipotensión y a una bradicardia. Esto va a hacer que se pierda el tono simpático, lo que va a comenzar a bloquear mecanismos compensadores. Entonces, el objetivo hemodinámico es mantener una presión de perfusión óptima. Se dice que esta presión debe manejarse entre 85 a 90 milímetros de mercurio y la resucitación inicial se va a comenzar con líquidos. Si el paciente no responde a esto, pues se va a realizar, se menciona que soporte con un vasoactivo como la noradrenalina.
Entonces ya se va a comenzar la monitorización y se va a evaluar si el paciente es necesario que el paciente entre a la unidad de cuidados intensivos. Como les mencionaba, el tratamiento específico para la lesión medular no hay. Se dice que podemos aplicar bolos de dexametasona, esto después de la lesión medular. Sin embargo, este corticosteroide va a mejorar el movimiento, pero debe comenzar después de que se haya producido la lesión, es decir, en un plazo no superior a 8 horas. Después se va a continuar y se va a suspender de las 24 a las 48 horas. Sin embargo, este tratamiento no va a recuperar por completo la movilidad del paciente y muchas guías de práctica clínica aconsejan que esta metilprednisona pues no está recomendada en el tratamiento de las principales lesiones medulares. Y posteriormente se va a recurrir a la reducción, a la inmovilización y al manejo quirúrgico. Como tal, pues estos procedimientos quirúrgicos van a ser procedimientos de emergencia y debido a que puede haber un déficit neurológico, principalmente estos procedimientos se dan en síndromes incompletos y estos tienen que ser de urgencia debido a que rápidamente puede progresar, puede empeorar la evolución de esta lesión. Y esto se va a ver aumentado pues por hematomas, por la protusión discal y por los fragmentos óseos que se encuentran en esta parte de la lesión. Y aquí les puse una tablita. Esta tablita resume como que todos estos pasos. Se dice que en el lugar del accidente pues tenemos que inmovilizar, tenemos que tratar la hipotensión. En el centro hospitalario pues ya tenemos que ver el sondaje vesical y el sondaje gástrico. Vamos a pasar a estudios radiológicos como lo mencionó Caro. Se va a evaluar los mecanismos de la lesión y los síntomas iniciales que ya vimos en diagnóstico y se va a evaluar el seguimiento neurológico. Como les comentaba, en esta bibliografía se decía que se podía administrar los bolos de metilprednisona. Esto en 3 esquemas. Si la lesión ocurrió de las 0 a las 3 horas, si la lesión lleva una evolución de 0 a 3 horas, se van a administrar 30 miligramos por kilogramo en 15 minutos. Se van a esperar 45 minutos. Posteriormente, se van a administrar 5.4 miligramos por hora en las primeras 24 horas. Si la lesión ocurrió de las 3 a las 8 horas, vamos a administrar de igual manera 30 miligramos sobre kilogramo en 15 minutos. También vamos a esperar 45 minutos y vamos a administrar posteriormente 5.4 miligramos por hora, pero en las primeras 48 horas. Después de las 8 horas de evolución de esta lesión, ya no es aconsejable o más bien ya no se administran estos bolos de metilprednisona debido a que la movilidad o la lesión ya está muy evolucionada. Y esto sería todo el tratamiento. El tratamiento pues es específico de cada paciente. Tenemos que recordar que sería una urgencia, por lo que tenemos que basarnos en el ABC de urgencias y posteriormente pues ya corregir las posibles etiologías si estas tienen pues corrección. Y hasta aquí sería todo. ¿Tienen alguna duda o la doctora quiere añadir algo? Ok, chicos. Entonces, lo más importante de los síndromes medulares, pues es, obviamente, si el paciente tiene un antecedente traumático, pues es fácil que nosotros sospechemos de esta lesión si el paciente tiene un déficit neurológico motor, o si hay evidencia de alguna herida por arma de fuego o alguna herida de arma blanca, entonces lo podemos sospechar. Y aquí es importante, y por eso les hice yo el hincapié a sus compañeros en que se pusiera las causas no traumáticas, porque a veces, sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticos que tienen neuropatía y cosas así, no se les da mayor importancia porque se casa uno con el diagnóstico de la complicación. Sin embargo, pues siempre hay que sospechar de las lesiones medulares cuando los pacientes refieren o empiezan con manifestaciones de déficit motor o sensitivo en alguna extremidad en especial.
Ujú. Por ejemplo, es más común en los pacientes que tienen AR o lupus y que utilizan un tratamiento esteroideo y que bueno, eso hace que tengan mayor fragilidad y a lo mejor no le dan mucha importancia a alguna caída y bueno, pueden empezar con esto. Y de ahí la importancia también del síndrome de choque medular, eso sí, para los pacientes, se presenta más en los pacientes que presentan la lesión de forma, de forma aguda. Uh-huh. Entonces, pues también saber que tenemos solo, en realidad, las primeras 4 horas son vitales, ya después hasta las 8 horas, pero ya es mucho menor que haga un beneficio el tratamiento esteroideo, pero sí, a lo mejor no vamos a recuperar la lesión, pero sí es vital saber que si mi paciente, sobre todo si tiene una lesión cervical y está hipotenso, pues seguramente es debido a eso y a lo mejor va a necesitar de apoyo de ventilación mecánica, de obviamente líquidos y de aminas vasoactivas para preservar la vida, ¿ok? Entonces, no es tan difícil, chicos. Realmente aquí sí se necesita de conocimiento de neuroanatomía, invariablemente, para poder determinar los niveles sensitivos de las lesiones. Ajá. Entonces, no se casen con la idea de que es muy complejo, vuélvanlo a repasar. Ajá. Voy a buscar un artículo que tengo, no lo tengo en PDF, lo tengo en copias, voy a tratar de buscarlo en internet y se los mando donde viene como que muy resumido la exploración neurológica. Bueno, es como